Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este su canal, mi nombre es Jenny. Y bueno, inicio por dar gracias y un abrazo como siempre para cada una de ustedes. Y me preguntan a veces, ¿pero por qué usted no sale en cámaras o por qué usted no sale en las fotos? Bueno, estoy pasando por un luto de la pérdida de mi padre, que no ha sido fácil, y uno se siente así como que con el ánimo muy malo, muy bajo, depresivo y todo eso, aunque primero Dios, porque así es, y el tejido me ha ayudado bastante, porque yo pienso en los puntos cerrados, puntos abiertos, voy a un papel y diseño algo, no me gusta, cómo acomodo lo cerrado, cómo acomodo lo abierto y así. Bueno, así nos ha quedado este amigo, para los que ya lo vieron. Adelantan el video y lo ven después del bajo detalle. Este es el bajo detalle, de acá a acá es el bajo detalle. Adelantan el video y lo ven de acá en adelante, donde comenzamos con el aumento. Después terminamos esta parte, regresamos al cuello y comenzamos a hacer acá el cuello alto, que no estaba en el anterior, y me gusta mucho más así. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho más así, o sea, lo siento más calientito. Acá le hice un poquito más largo y así nos ha quedado por detrás. Y bueno, este amigo es perfecto para regalar o para vender, ¿sí? Porque nos ahorra bastante material. Ok, este es talla M y en él he gastado 1200 gramos. Y más o menos por talla se aumenta 200 gramos por talla. 200 gramos por talla, 200 gramos por talla, comenzando desde de la más pequeña, que yo les voy a explicar el talla a talla. Eso es otra cosa. No quiero regañar, no quiero decir algo grosero, pero a veces me dicen, ¿por qué usted no solamente hace una talla y ya? Y las demás que se preocupen como... No, discúlpenme. Tengo que complacer a cada una y tengo que explicar el detalle a detalle. Por eso mi canal se llama Ideas Crocheritas Paso a Paso. Tengo que explicar cada talla, poner los numeritos, los gráficos ahí para que se vean bien y puedan entender y puedan continuar. Porque no sería justo complacer a 10 y descomplacer a 100, ¿verdad? Entonces no. El paso a paso, talla a talla, y abajo en la cajita de descripción los dejo todos los demás detalles, si usted lo quisiese hacer para vender o para regalar, como si usted fuese a una tienda, ¿sí? Así que con esto, mis amores, un abrazote grande. Bueno, para este amigo vamos a iniciar rapidito así. Ya les voy a explicar un momentito, talla a talla, ¿ok? Entonces, ganchito, antes que se me pase, por eso lo estoy haciendo así. Ganchito número 3, hilo 2,5 o 3. Esos diseños, estos números que les he hecho es para eso, para este grosor de hilo. Máximo 3,5, porque le quedaría muy grande. Y o un mínimo de 2. Menor que eso, se los dejo a ustedes como lo quieran hacer. Yo se los voy a poner en centímetros para que tengan una idea en un momento. Bien, bueno, hacemos un eslaboncito, hacemos cadenita, tiramos del hilo y acá tenemos 3 cadenitas, 3 cadenitas. Para las que me preguntan, ¿cuántas cadenitas? 3 cadenas, lazamos el hilo y hacemos un punto alto. Vean esos eslaboncitos que quedan acá. ¿Lo ven? Ahí. Ahora 1, 2, 3 y usamos estos amigos que les indiqué. Esto le llamamos ojitos, cajitas, y ahí ustedes me corrigen con cualquier nombre le podemos dar. Pero ojito me gusta porque de verdad parece un ojito. Y de este modo, en mi caso, por 40. Cuando tenga los 40 se los doy en centímetros para que tenga una idea. Bien, de este modo 40. Para talla M. A usted aquí va a ver su talla. Menos que S. Menos que small. 37 ojitos. Ya casi les indico lo de poner los puntos en cada uno. 37 ojitos. O para las que me dicen, no quiero hacer ojitos, quiero hacer solo cadenas. ¿Cuántas cadenas? 112. Para talla pequeña.
Y mediana es la que estoy haciendo. Para talla pequeña, aquella es menos que pequeña, ¿verdad? Para pequeña, 39 ojitos, 116 cadenas. Mediana, 40 ojitos, 120 si quiere hacer en cadenas. Ese es el total de puntos que necesitamos para la división. El L o grande, 41 ojitos o 124 cadenas. Ya acá cambiamos bastante porque ya comenzamos a las tallas que llevan más en las mangas. 49 ojitos para talla XL extra grande o 147 cadenas, que viene siendo lo mismo cuando ya hacemos la parte de rellenar los ojitos. Bueno, 51 para la 2XL extra grande o 52 cadenas si quiere hacerlo en cadenas. 3XL extra grande, 52 ojitos, 126 cadenas. Bien, y acá les agregué, como las que ya vieron el suéter en pequeño, le agregué 3 tallas más para las que me piden esas tallas. 60 ojitos para talla 4XL o 180 cadenas, que ya vamos a hacer las divisiones. 5XL, 61 ojitos, 61, 184 cadenas. Ponga atención en su talla para que no se confunda. Ya pasó su talla, ya está bien. Ok, entonces 63 ojitos, 6XL. Esta es la más grande o plus que yo le llamaría. 188 cadenas. Bien, para las que quieren hacer cadenas. Y acá ustedes pueden notar cómo están divididos, ¿verdad? Acá están, yo se los voy a poner allá en un mapita distinto, pero acá está así. Ok, yo les voy a presentar un momentito este amigo. En este amigo, que me lo voy a dejar yo, me lo voy a regalar, porque normalmente no me regalo cosas para mí. ¿A usted le pasa eso? Sí, me imagino. Ya me han comentado eso, que se hacen cosas para todos, pero no para uno. En él he gastado 2. Vienen así. 1 completo, 700 gramos, y casi, digamos que 1200 gramos, porque él es pesado. Esto es pesado. Si ustedes usan, por ejemplo, gatito, les rinde bastante y no pesa, pero es acrílico. Para las que tienen alergia al acrílico o a las lanas, me gusta más el algodón porque por lo general no da alergia a nadie. O pueden usar este de marca Omega, Fiesta de marca Omega, que es delicioso también, y este es el máximo grueso que les recomiendo. Este es para un ganchito de 3.5. Es el máximo grueso que les recomiendo porque si lo hacen muy grueso, entonces le puede quedar muy grande. Bien, el gatito es bastante grueso, pero él como que se adapta, se hace pequeñito o grueso, pero él es bien liviano. Bien, entonces por esto uno a veces dice, bueno, usan 1000 gramos, pero ¿qué pasa si están usando este? Sería demasiado, porque no pesa, él no pesa, este es pesado. Y este es un poco menos pesado, ya le han quitado ciertas cosas, ya lo han mercerizado, ya lo han procesado, le han quitado ciertas cosas, pero aún así, este es 100 gramos, necesitan muchos de estos. ¿Ven? Si lo pueden conseguir así, dicen que en algún lugar le dicen hilaza, 100% algodón, para un 2.5. Vienen muchos colores preciosos. En algunos países les está costando encontrar, pero entonces para eso les digo que usen el hilo de su preferencia. Colores, hilos de su preferencia. Bien. Bueno, para la que me pide en centímetros. Tenemos acá 58 centímetros. 58 centímetros. ¿Por qué normalmente no se los hago en centímetros? Porque eso es una división distinta. Pero para que tenga una idea. Bueno, entonces 58 centímetros y 40 ojitos. Ahora no subimos, entramos acá, hacemos un punto bajo, 2 cadenas, el punto bajo cuenta como 1 más 2 sería un punto alto, y ahora sí, acá está
lo que tenemos que poner. Talla pequeña, si usted es talla pequeña, menos que pequeña, perdón, XS, vamos a poner acá mismo 3 puntos. Con las cadenas, 4. Y después todos los demás, 3. Si usted es talla pequeña, las cadenas cuentan como un punto. Para esas que están así como casi que en cero y dicen, bueno, sí, las cadenas cuentan como un punto. 1, 2, 3 puntos altos, entonces tendríamos 4. Y todos los demás, nada cambiando al final, todos los demás 3. Bien, en todos los demás ponemos acá 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, todos los demás 3. Para completar un total de 112 puntos. Ya casi les hago la división en pantalla. Ahora vamos a talla pequeña. Ya estamos con la talla menos que pequeña. La talla pequeña, lo contrario. Acá hacemos la cadena que ya hicimos y un punto. La cadena y un punto nada más. O sea, 2 puntos de inicio. Esto no le va a variar nada el producto. Nada. Y aquí todos los demás, 3. Todos los demás, 3. En caso que se me falle la matemática, porque eso no lo estoy repitiendo, entonces ahí ustedes me corrigen. Pero bueno, todos los demás 3 por los 39 ojitos. El primero 2 y todos los demás 3 serían 116 puntos en total. Talla M, 120 puntos, pero comenzamos con 3. 3 puntos. La talla M, que es la que estoy haciendo, 3 puntos al inicio y 3 puntos en cada uno. Hagan la matemática usted. 40 por 3, 120. Talla L o grande, hacemos lo mismo que la primera. 2 puntos al inicio y todos los demás 3 puntos. Para un total de 124 puntos. Ya casi les hago las divisiones, aunque se pueden ver ahí. Talla XL, este sí varía bastante el tamaño, pero 4, lo que hicimos al inicio, como la talla chica, 4 puntos acá, 4 puntos, o sea, lo que subimos y uno más, y todos los demás 3, para un total de 147 puntos o cadenas. La talla 2XL, 2, al igual que la que hicimos antes, solamente me dejan 2 y todos los demás 3, para un total de 152 puntos. También divididos, ya en un momento se los pongo. Talla 3XL, 52 ojitos y igual ese quedamos muy bien, 3 en cada uno. 52 por 3, 156. Bien, y las otras tallas que le agregué, otra vez, 60 ojitos por 3, 180. También 4XL. La 4XL queda muy bien, 3 en cada uno por 60, 180. 61. Más o menos estamos agregando un ojito más, que viene siendo 1 centímetro. Bueno, perdón, le voy a terminar. 61 ojitos y en el primero hacemos 2 y todos los demás 3 para un total de 184. Y terminamos con esta amiga. 63 ojitos, 6, 3 y 2 en el primero. Eso es un error. 2 en el primero y todos los demás 3 para un total de 188 puntos. Bien, acá vamos a medir el ojito para que tengan una idea de cuánto más o menos nos variamos por talla. Viene siendo 1,5 centímetros. O sea, como un ojito más, pero se varía la cantidad de puntos que ponemos dentro. Bien. Bueno, en el caso de mi talla, 3 puntos. 2, porque ya estoy teniendo las cadenas. Y 3. Y todos los demás, 3. Y así, hasta completar toda la vuelta. No usamos estos puntos acá. No. Entramos al ojito. Bien, ya les muestro un momentito. Lo estamos iniciando de acá.
Esos son los ojitos. Todos estos, ¿ve que se parecen ojitos? Usamos un lado del ojito para toda la parte del suéter y el otro lado del ojito para hacer el cuello. Bien, pero si lo quiere hacer en cadenas y después entrar ahí en la cadena con cuidado, bien, está bien. Acá les dejo para las que me piden que les dé el tipo de puntada. Bien, así. Este es el punto alpino que vamos a llevar en el blazer o el suéter, como le quieran llamar, abierto. O sea, nos tenemos que regresar en punto bajo y después en los puntos así. Ahí se los dejo. Bueno, creo que aunque tenga fondo blanco se ve. Bueno, vamos a comenzar con la talla pequeña. Acá se lo pongo en pantalla. Vamos a dejar 16 en la parte de la espalda, 40 en cada brazo y 8 acá y 8 acá. Lo mismo que la espalda, pero dividido. Bien, talla pequeña, chica. Vamos a dejar en la parte de arriba 18, 40 y 9 y 9. Bien, talla mediana 20, 40 también y 10 y 10. Esta es la que estoy haciendo. Entonces contamos 10 puntos. Acá en este caso quedan 3, 3, 3, 9, 3, 6, 9 y el 10. Y marcamos. Y marcamos también, dejamos los 40 en la parte de la espalda. Bueno, talla L, 22 puntos, 40, 40 y abajo 11 y 11 y marcamos. Bien, talla XL, 24, 50 y 50. Ese sí se varía. Y en el parte de acá 12 y 12. Talla 2XL, 26, 50, 50, 13, 13. Talla 3XL. Dejamos 28, 50, 50 y 14, 14. Bueno, talla 4XL. Acá se lo pongo en pantalla. 30, 60 de cada brazo y de frente acá 15 y 15. Talla 5XL, 32, 60, 60 y 16, 16. Talla 6XL, 34, 60, 60 y 17, 17 y marcamos. Bien, entonces acá tengo 2 puntos, pero quiero dejar uno fijo en el último puntito acá y así, para que quede fijo. Ahora 1, 2, 3, lazamos el hilo doble vez, no usamos el primero sino el que sigue y hacemos esto. En este momento no me voy a regresar en punto bajo todavía, no es necesario. Bueno, y en el siguiente, en este pequeñito, un punto alto normal. Lazamos el hilo de nuevo y en este un punto doble alto en relieve. En el siguiente, no en el mismo, no en el mismo, no en el mismo, no toquen el mismo. Relieve, el que queda normal, relieve, el que queda normal. Y ahí lo van viendo. Entonces acá toca un relieve. Acá cerquita, cerquita comenzamos la puntada. Y acá un normal. Un relieve. Y acá un normal. Bien. Y acá llegamos al 10, en mi caso. Pueda que usted menos o pueda que usted más. Bueno, acá estamos exactamente en la marquita y acá tenemos que sí utilizarlo como relieve porque así le pertenece. Pero también acá comienzan los aumentos. Siempre me preguntan eso. Acá comienzan los aumentos y los aumentos se van a hacer en cada vuelta de punto que vamos como este. En cada vuelta de punto en relieve. Le vamos a llamar a esta vuelta punto en relieve. La siguiente, aunque lleve un punto normal. Y la siguiente es punto bajo. Bien, acá estamos en la segunda hilera. Entonces, ya acá tenemos 2 puntos en el mismo punto. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y avanzamos 1, 2, 3, 4 y hacemos acá
una base para comenzar las ramitas, piñitas. Ahora solo saltamos un punto y vamos al siguiente. Ahora, otra vez, 1, 2, 3, 4 y avanzamos 1, 2, 3, 4, pero con el ganchito cargado. ¿Sí? Y acá hacemos 2. Un alto y un consejo. A mí me ha quedado bien, me gusta así. Estamos en este momento aquí. Comenzando estas. Estas se repiten. Ve qué bonito. Este queda acá cerrado y acá este abierto. Bueno, estamos haciendo estas basecitas acá. Y acá va una línea de puros puntos que van juntos. Bien, si usted siente que le está quedando como que incómodo la parte del brazo, acá le agrega una cadenita. Usted se conoce, usted dice, es que yo soy de brazo musculoso, de brazo hermoso. Entonces, una cadenita en cada una, en medio de ellas. Pueda que solo le agregue a la mitad de los motivos una. Nada más a una le agrega cadena, pero tiene que llevar en cuenta y irla marcando. O a todas o a ninguna. Pero si le comienza desde aquí, tiene que seguirlo así. Ya cuando llega a la sisa, si quieres quitarle eso, de llevarle cadena en el medio, está bien, porque de todas maneras queda amplia la manguita. Ya cuando llegamos a la sisa, que falta bastante. Bueno, entonces acá le agregan una cadena si ese fuese el caso. Acá tenemos la primera base. Nos tiene que quedar 4 en este caso, porque dejamos 40 puntos. Las que tienen 50, el lado del brazo le queda 5 motivos de esos. Y las más grandes, las plus, les queda 6 motivos así. Ok, acá volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Solamente saltamos uno y vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y hacemos 2 puntos acá. ¿Sí? De este modo continuamos. Entonces, ¿ahora qué? Piensa que seguiría 1, 2, 3, 4. Entrando para ellos 4, saliendo de ellos 4. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. 1, 2, 3. Solo movemos una y vamos al siguiente. Bien, esto así hasta esta marquita. Bueno, entonces acá hacemos la última. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y venimos a la marquita. 1, 2, 3 y la marquita marca el 4. Entonces, acá comenzamos con un punto alto, ¿sí? Lazamos el hilo doble vez y acá hacemos el primer aumento de la espalda. Bien, así. 2 acá. Siempre. No solamente el que les estoy explicando. Cuando yo las dejo botaditas por un ratito para que continúen, siempre tienen que seguir haciendo los aumentos en cada parte. Ahora acá, ya normal, después de hacer 2 puntos en el mismo punto, ya acá continuamos con un punto normal. Y acá, punto doble alto en relieve. Y ya acá rellenamos la espalda. Acá estamos en la espalda, que son solo 40 puntitos. Es pequeñito. Al inicio es pequeñito. Y conforme las vueltas vayamos dando, se va aumentando. En cada vuelta de relieve, no estoy contando las de punto bajo, en cada vuelta de relieve tenemos que llevar 2 puntos más, 2 puntos más, 2 puntos más. Uno de acá y otro de acá. En cada vuelta hasta llegar a la sisa. Entonces acá volvemos a llegar acá y volvemos a repetir los motivos. Relleno acá y acá les vuelvo a repetir los motivos.
Bueno, acá estamos así. Tenemos un normal. Acá tenemos que hacer un relieve. Le vamos a llamar relieve por más corto. Y acá entonces pertenece un punto alto normal. Sí, pero de una vez los aumentos. En cada marca vamos a llevar aumentos. Las marcas sirven para dos cosas: recordar los aumentos y los puntos que hemos contado, por supuesto. Ahí la dejamos, o si quieres la van moviendo. Entonces ya acabamos notando que ya tenemos un poquito más. Bien, ahora desde acá vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. Este punto se cuenta porque no tiene nada. 1, 2, 3, 4. Y hacemos de nuevo una base para la conchita. Movemos una, vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hacemos los dos puntos compañeros acá, en el mismo punto, en el mismo punto. Bien, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Movemos uno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos los dos puntitos acá. Bien. Bueno, se los voy a continuar hasta acá. Mientras tanto, suscriben, comentan, preguntan, que yo con gusto les contesto el mensaje, especialmente cuando el video se está estrenando. Yo estoy ahí para cualquier pregunta. Bien. Bueno, acá estamos ya en la última marquita. Bien, entonces 4 cadenas y exactamente en el mismo punto, 1, 2, 3 y en el 4, y acá mismo punto en relieve. Bien, ya tomaron cafecito o tecito o mate. Bueno, acá ya continuamos otra vez normal. ¿Sí? Un saludote enorme para cada una de ustedes. Qué lindos y qué lindas y qué lindos todos. Y así ya estamos por terminar la hilera número 2. Bueno, ya terminamos la hilera número 2. Para que les quede claro: frente, que va abierto, espalda, cerrado, y los motivos en la parte de los brazos. Bien, bueno, ahora como esta puntada es abierta, tenemos que regresar en punto bajo. Pero bueno, termino siempre se respetan las cadenitas. Se respetan las cadenitas acá. Entonces termino acá en un punto alto. Bien, ahora subimos una cadenita y nos vamos no en este, sino en el que sigue. Este ya se respeta como un punto. En el que sigue vamos a regresarnos en punto bajo hasta llegar a los motivos. Por ser abierto, esta puntada se tiene que hacer así. Entonces nos regresamos acá. Así. Acá no les voy a hacer aumentos, los aumentos van en la segunda hilera de punto en relieve. Entonces acá terminamos con el último punto. Bien, entonces acá vamos a hacer 2 cadenas, bajamos acá, bajamos acá, hacemos un punto bajo, ven, de acá bajamos con 2 cadenas, un punto bajo, y ahora una cadena después del punto bajo, y acá entramos y hacemos una conchita de 7. 1, 2, 7. Bien, volvemos, salimos con una cadenita, bajamos acá, así. Ahora hacemos 2 cadenitas. Vea, estamos bajando con una cadenita acá, ¿verdad? 2 cadenitas para ir a los puntos dobles. Y acá hacemos 2 puntos. No sé si se los indiqué antes, pero
Si sienten que los brazos les está quedando un poco ajustado, entonces en medio de estos puntos dobles le hacen una cadena. Pero eso sí, si comienzan haciendo una cadena desde el primero, por ejemplo, en la primera y segunda hilera hasta la última hilera, para que no se les varíe y que hacen aumento acá y después no, ¿verdad? Bueno, 2 cadenas, volvemos a bajar acá y hacemos una cadena y volvemos a repetir las de 7. Entonces nos tendría que quedar así. Bajamos con una, hacemos un punto bajo, subimos con 2 y hacemos los puntos dobles, 2 cadenas, un punto bajo, una cadena y volvemos a comenzar lo mismo de 7. Bien, acá las mismas de 7. Entonces así nos vamos, así continuamos. Entonces terminamos la conchita de 7, una cadena, bajamos acá. Y ahora hacemos 2 cadenas, lazamos el hilo y acá hacemos 2 puntos. 2 cadenas, vea, entrando a ellos 2 cadenas, saliendo de ellos 2 cadenas. Bien, y acostamos acá. Ahora, para hacer la conchita, entramos con una cadena y salimos con una cadena también, para que no se les olvide ahí. Bueno, así continuamos cada uno de los arquitos, son 4. Por eso son acá las 40, en esta talla, ¿verdad? Son 40 puntos que dejamos acá, van a quedar 4 de estas. Cada una de ellas necesita 10 para hacer el motivo, 10. Las tallas más grandes les quedaría 5. Bueno, acá ya terminé 1, 2, 3, 4 y vamos a terminar igual que como comenzamos, para que tengan ese detalle ahí. Vamos así, entonces salimos, acá salimos una cadenita, bajamos, ¿sí? 2 cadenitas y comenzamos los puntos bajos. No en la cadenita, ¿verdad? En el primer punto. En el primer punto, punto bajo, 1 a 1, 1 a 1, todos bien rellenos hasta acá. Y acá volvemos a repetir la misma operación que acá. Salimos con 2 cadenitas, hacemos un punto bajo, una cadenita y ya hacemos la conchita de 7 acá. Mismo modo que hicimos acá. Bien, misma cosa que hicimos acá, acá. Así que vamos en punto bajo y terminar hasta vamos por la hilera, perdón. Terminamos ya la hilera número 3. ¿Verdad? Tenemos hicimos 2 y esta es la número 3. Terminamos la 3 y vamos por la 4. Bueno, ya he terminado la hilera número 3. Vamos a cerrar acá un poquito. Siempre les recuerdo que las cadenas cuentan, que no se me vaya ahí. ¿Ven? Las cadenitas cuentan como un punto. Bueno, ahora sí, hacemos 1, 2, 3 cadenitas y acá me tocaría un punto en relieve. Entonces hacemos acá hacemos un punto en relieve. En este primero, pongan atención acá. En este primero hacemos un punto en relieve. Y en el que sigue, que está en relieve, arriba de este punto, arriba, en los puntos bajos que hicimos, hacemos un punto alto normal. Lazamos el hilo doble vez y en el pequeño acá, no en el relieve ni en los relieves, en el que nos queda alto acá, en el punto alto acá, hacemos un punto doble alto en relieve. En el relieve, acá, encima, hacemos un punto alto. En el pequeño, un punto doble alto. Y en el doble alto, acá encima, un punto alto. El pequeño, doble alto. Y en el doble alto, uno pequeño. Invertidos. Bien,
Ya llegamos acá. Ese está cerquita porque tenemos 10 puntos acá. Ya tenemos más que 10 puntos porque tenemos aumentos. Entonces tenemos acá el doble alto que pertenece. Y en este que habíamos dejado debajo, ¿recuerdan? Acá, 2 juntos para el aumento. En este vamos a hacer un doble alto. Sí, sí. Y en el mismo, volvemos a hacer otra vez para hacer un aumento. Bien. Esto acá no me hagan aumentos. Acá no me quedan aumentos. Acá, donde están las marquitas, sí. Siempre que regresamos en los puntos en relieve, vamos a hacer doble acá. Siempre. Doble acá, doble cada vez que pasamos por ahí. Cada vez que pasamos por ahí, aumentos. Porque ocupamos que se nos vaya creciendo para llegar a la sisa. En punto cerrado, igual en la espalda. En los puntos cerrados siempre el inicio y el final vamos a comenzar con aumentos. También en la espalda, ¿ve? El inicio y en el final. No este inicio, no les estoy hablando de este inicio, les estoy hablando del inicio de acá. Perdón, pensé que no estaba grabando. Bueno, entonces hacemos los aumentos acá, como pertenece. Ahora hacemos una cadenita. Ya las que han visto el video de la blusa rosa cerrada, ya saben esta puntadita, menos cuando era abierto. Bueno, entonces, vamos al primer punto, acá. En el primer punto hacemos una piñita de 3, así. Lazamos el ganchito, disculpen ahí a las nuevas, y sacamos en medio. Cuando tenemos 3 eslaboncitos contando el del tejido 4, entonces sacamos juntos. Bien, ahora 2 cadenitas de separación y volvemos. Acá no tenemos punto doble alto, ¿verdad? Solo punto alto. Ahora saltamos un punto, este no lo tocamos, vamos al siguiente. Y hacemos esto. Sacamos una vez, lazamos el ganchito, sacamos una vez, lazamos el ganchito, sacamos una vez y así. Ahora 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Saltamos este y nos vamos a este. En cada una nos tienen que quedar 4 de estos. 1, 2, 3. Ahora hacemos 1, 2 cadenas y nos vamos al último. Sacamos un medio y medio. Tenemos 4 eslaboncitos. De acá hacemos una cadena y en estos entramos de nuevo. Ahora una cadena, vea, una cadena entrando, una cadena saliendo. Cuando hacemos las piñitas, ya cuando tenemos las piñitas, una cadena entrando, una cadena saliendo y volvemos a repetir lo mismo. Vamos al primer punto. No se confundan con esas cadenas, que parece como un punto, no. En el primer punto alto acá hacemos lo mismo. Damos una vez, 2, 3. Cerramos, hacemos 1, 2 cadenitas, saltamos 1 y vamos al siguiente. Por eso ciertas cosas hay que llevar un orden, hay que contar y todo eso, ¿verdad? Porque si tenemos acá, no hacemos los 7 puntos, no nos salen el orden que tenemos. No salen, ¿verdad? 1, 2, saltamos 1 y hacemos el otro. Por eso acá quedan 4, porque lo llevamos de 1 por medio. Voy a continuarles así, con las piñitas, hasta llegar acá. Y acá volvemos a venir para hacer un aumento, para recordarles el aumento ahí. Bueno, todavía estamos en el hilo número 4, para recordarles acá el aumento. Bien, entonces, una cadenita, lazamos el hilo y nos vamos al primer punto acá. No en estas cadenas que nos quedaron acá, sino en el primer punto. En el primer punto hacemos un punto alto, pero en el mismo punto, como acá tenemos un punto alto, en el mismo punto, en la misma dirección me refiero, vamos a hacer un punto doble alto en relieve. ¿Sí? Ahora, en el de relieve, un punto alto.
pequeño, punto doble alto, perdón. Ya esta puntada se las mostré en un video corto que por ahí dice, se llama punto alpino y ahí lo pueden encontrar. ¿Ven? El cerrado y el abierto. Entonces en el doble alto hacemos uno normal y en el pequeño uno en relieve. Bien, esto es. Se va a ver muy bonito y acá tienen que saber, siempre es bueno revisar un poquito hacia atrás. Siempre que nos queden 4 piñitas, 4 piñitas, hojitas o ramitas como le quieran llamar. Bueno, vamos acá y en esta marca, siempre en cada marca vamos a hacer lo mismo. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, no 2 puntos cerrados juntos, 2 puntos de aumentos. Igual, en cada marquita, no en el final. En cada marquita vamos a hacer los aumentos. Por eso es bueno que los dejen. Si no tienen estas marquitas, entonces pueden ponerle un hilito, lo que quieran ahí, lo que tengan ahí, una marca para que indique y no se les olvide esa parte ahí. Bueno, todavía estoy en el hilo número 4. Solo que no quiero dejar las botaditas, les voy a recordar acá de nuevo, por aquello que están como confundidas. Bueno, terminamos en el punto relieve, un punto alto normal. Ve acá en la marquita. Entonces, ahora tocaría un punto en relieve en este. Bien, un punto en relieve, sí. Un punto en relieve y encima, no en las cadenas acá, encima de acá el punto bajo que hicimos antes, volvemos a hacer otro punto. Que no se les olvide eso, por favor, porque son los aumentos que vamos a ir llevando en la parte de la espalda que nos queden iguales. Siempre desde la primera línea tenemos un aumento de cada lado. Tenemos que tener 2 puntos más en la siguiente línea, 2 puntos más, ya serían 4 puntos más, perdón, en la tercera línea. O sea, acá tendríamos 20, acá tendríamos 22, acá tendríamos 24. ¿Me explico? 2, 2, 2, vamos llevando 2 así. Bueno, entonces ya les vuelvo a recortar acá un poquitito, una cadena, no hacemos nada acá y hacemos acá las piñitas de 3. Bien, esto es así, 2 cadenas, saltamos 1 y vamos al siguiente, completando 4 piñitas en cada conchita. Bueno, ya las he terminado la vuelta número 5, vamos a la vuelta número 6, a la hilera número 6. Bien, entonces vamos a hacer, ya ahora tenemos que regresar en punto bajo. Ahora hacemos una cadenita, volteamos el tejido o voltean el tejido y hacen la cadenita. Nunca usamos este primero, siempre el que sigue, porque si no se nos comienza a variar el tejido hacia el frente, en el frente. Bueno, acá nos regresamos en punto bajo hasta acá. Estando acá en el último puntito acá, hacemos, siempre se respeta eso. Ahora sí, hacemos 2 cadenas acá y vamos a usar todas las partecitas en el medio de las piñitas. Bien, entramos acá, no acá, acá. Véanla bien, estamos entrando acá. Hacemos un punto bajo y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3 cadenas. Perdón, acá ya son 2 cadenas, disculpen. 2 cadenas y nos vamos a los puntos normales. Puntos altos, compañeros, acá. Entrando a ellos, 2 cadenas. Saliendo de ellos, 2 cadenas. Si ponen atención, salimos del tejido del mismo modo. 2 cadenas y comenzamos esto. Entramos a los puntos dobles, 2 cadenas. Saliendo el punto doble, 2 cadenas. Ahora hacemos un punto bajo y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Entramos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Entramos acá y hacemos un punto bajo. Bien,
Ya llegando acá a los puntitos dobles, de nuevo, saltamos con 2 cadenas, lazamos el hilo y nos vamos acá. Bien, siempre me preguntan, por favor pregunten cualquier cosita, que yo con gusto les estoy contestando cada uno de los mensajes, cada uno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer lo mismo. Llegando acá, otra vez. 1, 2. Y volvemos a repetir acá. Bien. Así. Bueno, todavía estamos en la hilera número 6. Acá para recordarles un poquito de esta parte. Para llegar acá. Bien. Más que todo por las nuevas, porque siempre van como más atentas a lo que dice el video. Bueno, terminamos entonces, salimos con 2 cadenas y comenzamos punto bajo de nuevo. 1 a 1. No me salten puntos acá, por favor, porque después hay variable en la segunda vuelta que venimos ya de frente, ¿eh? Estamos dejando un revés y un frente. Entonces, punto a punto, acá. Mientras termino, se suscriben. Si ya están suscritas, entonces ahí me ven, me escuchan, toman un cafecito. Entonces terminamos acá el último, siempre respetando las cadenas, ¿eh? Siempre respetando las cadenas. Ahora hacemos 1, 2, volteamos el tejido, hacemos la tercera, hacemos la tercera cadena ahí y vamos a dejar este punto acá solito. Vamos a dejar este como si fuese el punto alto encima del punto doble alto, porque si hacemos acá se nos hace aumento. Bien, hay que tener cuidado en esta parte de inicio acá que nos quede parejo. Entonces vamos a dejar este como si fuese un punto alto, punto en relieve, y acá nos tocaría un punto alto en relieve, perdón, doble alto en relieve. Y ya acá lo saben, ¿verdad? En el de relieve un punto alto y en el pequeño un punto doble en relieve. Ya esta es la hilera número 7. Ya les llego ahí. Mientras tanto se toman un tecito, me comentan, me preguntan, que con gusto les contesto cada uno de los mensajes, incluso hasta 3 veces. Y también les agradezco muchísimo a las que siempre están ahí pendientes para ver mis videos, comentar, poner ese montón de corazoncitos y tan lindas ahí. Bueno, un besote y un abrazo. Entonces, bueno, estando acá, ya terminando esta parte acá, siempre vamos a respetar los aumentos. Siempre no se les olvide, por favor, en las marquitas los aumentos. Bien, entonces tenemos acá este punto que nos pertenece un relieve, pero encima detrás de él ponemos un punto alto para la próxima vuelta. Y así, ¿ven? Ya acá se va creciendo. Ahora acá vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer la base para volver a repetir esta parte. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y no hacemos nada acá. Saltamos acá, en este. ¿Ven? No estoy haciendo nada acá. Saltamos a este, a segundo. Y hacemos otra vez 1, 2, 3 y hacemos en el siguiente. Punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazamos el hilo y volvemos a hacer esto. Bien. ¿Recuerdan esta parte acá? Movimos 4, hacemos un punto, 3 cadenas, hacemos un punto saltando un punto y después 4 cadenas y hacemos esto. Lo mismo. 4 cadenas, hacemos un punto, saltamos este punto, dejamos acá este para hacer esta. Ya esta es la 7ª hilera. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y no hacemos nada acá, que no se les vaya a quedar acumulado ahí o raro. ¿Ven? 1, 2, 3 cadenas, nos vamos del otro lado, hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y
nos movemos acá de nuevo. Bien, esto, así. Ya acá estamos dejando las bases de nuevo. Bueno, todavía estoy en el hilera número 7 haciendo las bases. Entonces, 4 cadenas y para recordarles acá, porque ya casi no les vuelvo a repetir, las dejo solitas por un ratito. ¿Ve? Hacemos el punto alto normal y nos venimos acá a este amigo que habíamos dejado también en la hilera anterior, no anterior, en la anterior, y hacemos un punto doble alto. Bien, y en el doble alto hacemos acá un alto. Ahora en este otra vez, y así un punto alto en la cadena. Siempre se respeta la cadena. Bien, ahora volteamos el tejido, si quiere así, hacemos una cadenita y nos vamos en punto bajo. Nunca usando estos, siempre estos, porque estamos llevando ¿verdad? Un cierre de la prenda cuadrado, abierto, y no queremos que nos vaya a quedar ahí un poco extraños, con curvas o con picos y cosas así. Bueno, entonces acá nos venimos al bordecito y les voy a volver a recordar con todo cariño, porque no se me pierdan ahí. Siempre se respeta este punto, siempre. Bien, voy a dejar botaditas pero un ratito. Bueno, acá recuerdan, volvemos a repetirle, 2 cadenas, bajamos acá, un punto bajo, ¿sí? Una cadena y entramos acá y hacemos 7. Recuerde, entrando una cadena y saliendo una cadena, pero bajamos acá, ¿sí? Y ahora llegando a los amigos acá, 2 cadenas y entramos acá. Les va a quedar precioso, y si es para un regalo quedan, pero bueno, increíblemente bien. Una cadena y volvemos a repetir acá los 7 puntos. Bien, yo tengo que continuarles esto hasta llegar a la sisa, una y otra vez hasta llegar a la sisa. En la que yo hice cerrada, esta que yo hice cerrada, que les ha gustado mucho, no sé si usted ha visto, pero las que ya han visto saben, he repetido. Ve qué color más precioso. Esa es cerrada, es una blusa y es cerrada, por los dos lados es cerrada, es diferente, el punto alpino va diferente, las vueltas son diferentes. Bueno, acá le he repetido hasta la sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos, 6 veces las piñitas, 6 veces. Como este va a ser diferente, un poquito diferente, y el hilo es un poquito más pequeño, yo creo que posiblemente le repita una más o así. Bueno, el asunto es que le voy a repetir varias vueltas para poder cumplir con la sisa. Bien. Bueno, ya le he hecho 24 vueltas y he repetido esto por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces esta parte acá, de la parte de los brazos. Bueno, pero quería corregir una cosita, un detallito que se me fue confundiendo. Bueno, vamos a contar las hileras así. 1, 2, 3, 4, 5. El orden que yo les di antes. La 6 es la que comienza a hacer la cajita, la base para comenzar la conchita. La 7 ya se repite. La 7 es la que ya llevamos la conchita de nuevo, esta conchita. En la número 7. Acá cuando ya hice esto fue que noté que lo iba diciendo mal. Un número adelante iba. Entonces, bueno, en la número 7 se repite. En la número 7 se repite. Acá está abierto. Y también les quiero dejar, esto a veces me lo piden, pero es que solamente yo entiendo mis enredos.
No digo que ustedes no entiendan los gráficos. Lo que pasa es que es mis enredos, son mis detalles y están bien raros por el espacio. Bueno, nos está quedando, observan, nos queda más amplio la parte de los motivos que la parte cerrada. ¿Por qué? Porque nos regresamos en punto bajo y aquí no estamos haciendo punto bajo, estamos haciendo la puntada normal. Bien, pero queda bien, no se preocupen, la manguita le va a quedar bonita porque vamos a hacerlo manga larga o si lo quieren manga corta. Bueno, ya aquí le ha llegado a la sisa y quiero recordarles un momentito. Siento como que ahí quedé confundida o podía haber dejado confundidas. Bueno, acá termino en un punto alto normal y acá tenemos un punto alto normal. Acá en la anterior un punto en relieve, en la de más abajo un punto normal. Esta normal, relieve, normal, relieve y así. Nunca poner dos puntos en el mismo punto porque estaríamos haciendo aumento en el frente. Queremos que nos quede parejito. Pero eso sí, siempre tienen que respetar que cuando quedan, por ejemplo acá, ya queda un punto alto, no voy a voltear el tejido. Acá como tengo un punto alto y acá tengo un punto alto, entonces acá tocaría un relieve. Bien, siento como que ahí podían quedarse como que perdidas. Bien, un relieve. En el próximo, un punto alto normal. Bien, bueno. Entonces volteamos el tejido y nos vamos ahora en punto bajo. Y ya vamos a comenzar las cadenitas de las bocamangas. Bien, ya vamos a comenzar las cadenitas para las bocamangas. Entonces me tienen por ahí la medida del pecho, el contorno de pecho es importante que lo tengan, el bajo de sisa, ¿verdad? Desde acá hasta acá, calculando ahí. Y el contorno de pecho, todo el pecho. Vamos a medirle a este muchacho aquí un momentito. Este muchacho me gusta porque él tiene gonces y se mueve así todo. Bueno, entonces hacemos así, contorno de pecho. Que a veces me preguntan, ¿por contorno de pecho? Sí, contorno de pecho. Todo. Bien, en el caso del chico, 17,5. En el caso de él, 17,5. Entonces el bajo de sisa, acá. De acá, de donde comienza la costurita, acá donde tenemos el huesito, a la entrada del brazo. Ese es el bajo de sisa. En mi caso, 20. Contorno de pecho, 100. Ya sacan el contorno de cintura y todo lo que deseen, ¿verdad? Bueno, y le voy a aprovechar de una vez para cuando medimos las manguitas. Cuando vamos a hacer un suéter o una blusa manga larga, medimos así. Damos la vuelta al codo y doblamos el codo. ¿Sí? Lo que nos diga acá. En este caso el muchacho 11. 11 acá. Pero vea lo que pasa si lo midiesen así. ¿Ven? Todo lo que se robaría. Entonces lo miden así y se descalculan el largo. Esto es si lo están haciendo para regalar o para vender o así. Por ahí le anda normalmente de unos 60 centímetros en muchas personas. Muchas personas andan por ahí de unos 60 centímetros. Bueno, ya estando acá, entonces voy a continuar a llegar acá para hacer las cadenitas. Yo sé cuántas cadenitas voy a hacer por la cantidad de motivos. Así que bueno, voy a continuar acá. Bueno, les corroboro de nuevo. Bajo de sisa, como les indiqué antes, como se mide el bajo de sisa, 20 centímetros. 20 centímetros debemos de medir de la marquita en esa dirección. No así porque se haría más. En dirección recta, ¿verdad? Como así. Dirección recta. 20 centímetros. Se mide normalmente del hombro, ¿verdad? No exactamente del pecho, pero para tenerlo en dirección correcta, 20 centímetros acá. Acá vamos por la 25. Ahora sí, porque ya la conté. 25. Siempre lo llevo anotado porque si ustedes me preguntan un año después, todavía lo sé. Bueno, vamos en la hilera número 25 y voy a hacer 20 cadenas. ¿Por qué razón voy a hacer 20 cadenas? Porque le voy a hacer toda la manga calada. Y estas puntadas llevan un orden de 10 en 10. Y ya me lo medí y me gusta.
Bien, en mi caso le voy a hacer 20 cadenas. Usted pueda que le haga 10. Si usted es talla menor, puede ser que le haga 30, si es talla mayor. Bien, pero hay que tener ese cuidado de hacer las cadenitas y tallárselo, ¿verdad? En esta forma acá no se varían mucho las tallas en brazos, pero pueda que sí, ya en las tallas mayores, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer acá vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4. Esta blusa o ese suéter es fácil porque no tenemos que estar preocupándonos por medidas. Vamos exactamente del otro lado, del punto cerrado. Bien, con 20 cadenitas, después les explico lo demás. Bueno, entonces vamos acá al punto cerrado y continuamos en punto bajo. Todo hasta volver a repetir del otro lado lo mismo. Si ustedes hicieron acá 30 o 15, no 15, 30, 20, 10, no importa. De acá a acá vuelven a hacer la misma cantidad. Bien, y ya casi venimos a corroborar el contorno de brazos. Estoy segura que van a estar bien. Contorno de pecho es el que se podría variar, pero ya venimos a eso. Ya venimos con el contorno de pecho cuando tengamos las manguitas. Bueno, entonces así continúo hasta el otro lado. Bueno, ya acá tengo las 20 cadenas y vamos a repetir lo mismo. Estando acá, vamos del otro lado a los puntos cerrados. Este más fácil no es posible porque no tienen que hacer mucha matemática. Punto bajo, 1 a 1, acá, hasta la esquina. Y acá nos quedaría la bocamanga. Bien, entonces así continúo hasta la esquina. Acá les voy a repetir un poquito más. Siempre respetamos el punto de cadena, siempre el punto de cadena se respeta como un punto. Bueno, hacemos 1, 2, volteamos el tejido y hacemos la número 3. Y acá les quiero explicar lo que tal vez dejé confundido en la parte de abajo. Bueno, acá tenemos un punto normal, acá tenemos un punto en relieve, acá tenemos un punto normal. Entonces acá tocaría ese normal y este en relieve. ¿Por qué? Porque en la próxima vuelta tomo este como en relieve, encima de este. No sé si me explico. Encima de este va a quedar uno en relieve, como este. Ahora, encima de este, un punto normal. Y encima del pequeñito, uno en relieve. Perdón, dentro del pequeño. Bueno, a como estamos bien del modo que lo estoy haciendo. Me gusta y así está bien. Porque también tenemos que agregar, si a usted le queda un poquito como que le queda abierto en el pecho así, se dice, ay, pero me queda como que abierto, no se preocupen, tenemos que agregarle la parte de los botones. Tenemos que agregarle el borde de los botones acá. A mí me gusta así amplio porque si le quiero poner botones bien hermosos, entonces amplio, aunque sean delgados también. Y ahí ocupamos un poquito más de 3 centímetros de cada lado. Entonces, como unos 6 centímetros, imagínense, como 6 centímetros acá de abertura, para que nos quede bonito ahí, bien amplio. Todo esto lo tienen que corroborar, todo eso tiene que ver, todo eso tienen que medir y todo eso. Bueno, en caso, esa es ya como estamos así, como les he dicho, estamos bien. Opción número 2. Les voy a dar una opción, la opción número 2. Bueno, acá vamos a hacer así. Usted, poniendo el tejido así, que no se me asuste y toda esa cosa, ponemos y medimos de cerrado a cerrado. Esta es la pregunta más frecuente, por ahí las tengo las preguntas, pero bueno. De punto cerrado a cerrado, no, ya las mangas no las estamos contando. Es para calcular las cadenas que tenemos que hacer acá, de pecho. Bien, bueno, esta es la opción número 2. Ya las demás, no quiero que se me confundan, ya lo demás ya estamos bien así. Pero si quieren hacer la número 2, bien también. Bueno, acá tenemos de cerrado a cerrado 26 centímetros. 26 y 26 serían 52. Aquí lo vamos a corroborar. 52 centímetros. Bien, bien, bueno. Entonces tenemos 52 centímetros de tejido. 52, es que mis 5 a veces no son muy bonitos. Bueno, 52 de tejido. Esto es tejido. Bien,
Ahora, mídase el pecho. ¿Cuánto tiene usted de pecho? Ese número me lo pone aquí arriba. Pecho. Yo tengo pecho 100 y 52 de tejido. Entonces a 100 le quitamos 52, 48. Bien, ya tenemos acá 48. Este 48 lo dividimos en 2. Estamos hablando en centímetros. Ese 48 lo dividimos en 2, serían 24. 24 centímetros. Acá, 24 centímetros para cada brazo. 24 centímetros para acá en cadenas y 24 centímetros para acá en cadenas. Dejando el orden de los múltiplos, ¿verdad? Que si le sobra una cadenita, que si le falta una cadenita, la quitan o la agregan. Pero para que les quede de 10 en 10 en 10 en 10. Bien, y les va a quedar muy bien. Entonces, esa es la segunda opción. ¿Ven? Ya les di esta, más fácil así, contar las cadenitas y medirse el brazo y todo así como al estilo más relajado o con matemática un poquito. No, ve que no vimos tanta matemática, poquita matemática. Bueno, entonces, así les continúo y acá ya llegamos a las cadenitas y vamos con los mismos puntos. Acá, por supuesto, tenemos que hacer una primera hilera de punto alto y después comenzar con los puntos en relieve. Bien, bueno, ya he rellenado esta cadenita para adelantar. Hice un aumento acá, el último aumento de este lado y el último aumento de este lado. Ya no tenemos más, no vamos a hacer más. Si a ustedes les queda ajustado de pecho es porque necesitan la matemática que les indiqué anteriormente, la segunda opción de matemática. Bien, pero recuerde que también tenemos que agregar en el pecho por los botones. Bueno, y me vine rellenándolo acá en punto doble alto y acá les voy a recordar lo de los aumentos acá en las esquinas. Entonces terminamos acá con un punto alto normal encima del relieve y encima del punto alto encima del punto alto un punto en relieve. Acá uno en relieve y detrás vamos a hacer el último punto de aumento. Ya, ahora sí, dentro de las cadenitas nos vamos uno a uno, pero así vamos a usar siempre por lo general se rellenan así, teniendo 2 eslabones del frente y un eslabón para atrás. En este caso lo vamos a hacer contrario, vamos a usar un eslabón porque quiero dejarlo más cómodo para cuando hagamos las mangas. Bien, vamos a estar cómodos ahora para hacerlo y vamos a estar cómodos para las mangas, para que no se quede ahí demasiado ajustado al momento de hacer las mangas. Bien, porque vamos a hacer los motivos de las mangas, vamos a usar esto mismo acá. Bien, entonces solo vamos a usar los puntos rasos, un lado de los puntos rasos, nada más, dejando 2 para la parte de abajo, para que nos quede más cómodo. Y así nos vamos rellenando una a una cadenita. Bien, acá vamos en punto normal porque necesitamos una base para hacer los puntos en relieve hasta el otro lado. Y acá no se olviden de hacer el último aumento, el último, para que nos quede el orden bonito y ya de ahí en adelante vamos parejo normal, todos en relieve. Bueno, ya he terminado de rellenar, continúo los puntos en relieve y acá les vuelvo a recordar, vea este que ha quedado en relieve, entonces es lo contrario, quedamos en un punto alto. Bien, bueno, una cadena, volteamos el tejido y ahora nos regresamos en punto bajo, uno a uno. Saben que no pueden usar el primero, ¿verdad? Porque se les varía el tejido. Entonces vamos así. Ahora sí, toda la hilera. Ya no hay mucha más cosa que hacer acá que irnos y después regresarnos en punto en relieve. Pero voy a venir a esta partecita para que les quede ahí un poquito claro esa parte ahí. Bueno, entonces así nos vamos en punto bajo toda la hilera. Siempre nos vamos a regresar así. Para esta puntada, al menos que sea cerrada, no hay que regresarse en punto bajo. La blusa que les mostré al inicio, no hay que regresarse en punto bajo. Simplemente dar la vuelta y vuelta y vuelta con el punto, con la puntada alpina encerrado. Es diferente. Bueno, terminé la hilera de punto bajo y me regresé en los de relieve. Y igual, comenzamos acá a hacer los relieves, uno de por medio. Entonces terminando acá,
vamos a terminar bien. Terminamos, ¿verdad? Acá, esta es la hilera que rellené de las mangas. Y entonces ya queda en punto en relieve, como pertenece, un punto alto normal, un punto alto en relieve y un punto alto normal encima del relieve. Ya acá tenemos, ya acá hemos llegado a la parte del punto cerrado, digamos. Entonces ya acá estamos otra vez. Punto alto pequeño en el relieve y en el pequeño un relieve. Pero ya hemos rellenado la parte acá de la boca manga. Bien, ya acá está así. Para continuar de aquí en adelante ya así. Y entonces vamos a hacer lo mismo de este lado. Ya acá no tienen que hacer aumentos ni nada. Simplemente seguir el orden de uno por medio. Y vamos a llegar bien acá. Ya sea que ya han hecho 30, ya sea que hayan hecho 20, hayan hecho 10. Vamos a hacer el mismo orden. Bien. Entonces así continuamos. Ya acá creo que les voy a dejar por varias vueltas hasta cumplir con la parte que yo quiero cerrada hasta la cintura. Acá estando en la hilera número 48, incluyendo la de punto bajo. Número 48, entonces vamos a hacer un aumento. Poquitito para hacer la misma puntada de las mangas. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Acá no vamos a hacer nada por ahora, pero vamos a hacer aumentos en un momentito. Aquí tenemos 2 normal y en este vamos a hacer 2. 2 acá. Ahora avanzamos 5. 1, 2, 3, 4 y en el 5 hacemos 2. Eso sí, al final de la vuelta contamos, porque voy a hacer la misma puntada que tienen las mangas, que va de 10 en 10. Bien, entonces lo contamos. Si tenemos que quitar alguno o agregar más, está bien, pero que queden números pares y de 10 en 10. Bien, entonces de este modo cada 5 hacemos 2. Volvemos a hacer 5, 2 y así. Bueno, entonces la hilera número 49 tenemos ya el aumento para comenzar la puntada que va a ir en las mangas. Y tengo 170 puntos. 170, como les dije. Si les queda más o menos, entonces lo acomodan en el momento acá del aumento. Bien, para que quede el orden. Ahora hacemos 1, 2 y vamos a comenzar la puntada de las mangas. 3, damos vuelta al tejido y acá mismo vamos a hacer un punto. Vamos a comenzar en los puntitos que van juntos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas de acá y avanzamos 1, 2, 3, 4. Ya esta parte la saben, ¿verdad? Por los brazos. 1, 2, 3. Solo avanzamos 1 y vamos al siguiente. Solo les quería mostrar acá al inicio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá van los puntos dobles. Si lo quieren más volado, le agregan una cadenita acá. Si lo quieren con más volumen todavía. ¿Ven? Así nos vamos hasta dar la vuelta y llegar acá. Acá, entonces el último. Los 2 altos, 4 puntos, avanzamos 4, hacemos la última burbujita acá, al igual que como comenzamos. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3 y la cadena se cuenta como un punto. Bien, entonces en la cadena vamos a hacer los 2 puntos que van juntos. 1 y 2. Bien, igual que como comenzamos. Ahora
1, 2, 3. Y acá mismo vamos a hacer el otro punto, que es el compañerito, siempre que va junto. Recuerden de acá en adelante que sigue. 1, 2 cadenas, bajamos acá, una cadena y comenzamos la conchita de 7. ¿Recuerdan? Para que les quede acá parejito. Aunque acá va el borde para los botones o con simplemente un borde, no tiene que tener botones necesariamente. 7. Una cadena, bajamos acá, 2 cadenas, recuerden, y ya vamos al punto doble. ¿Ve? ¿Les salió bien? Entonces recuerden de 10 en 10 para que les salga el orden. Bueno, entonces así continuamos toda la vuelta. Ya acá lo mismo. Bueno, entonces ya terminado esta parte acá, hacemos una cadenita, bajamos acá siempre. Y hacemos 1, 2 y entramos acá con 1. Y el siguiente lo vamos a hacer fijo, que nos quede acá fijo. Se quedó un poquito durillo acá. Fijo. Y otra vez, les recuerdo un momentito acá. 1, 2, 3. Es que ya el tejido pesa para abajo. Entonces, damos vuelta al tejido y hacemos otra acá. Ahora hacemos una cadena. Ya se sabe esto. Y entramos acá. Y hacemos lo mismo de las piñitas. Ya esta la hemos visto, ¿eh? Sacamos 3 veces, 2 cadenas, saltamos 1 y el siguiente. Una vez, 2, 3, sacamos directo y 2 cadenas, saltamos 1. Y acá el último, que nos quedarían 4. Ahora una cadena y ya vamos acá al compañero. Ya acá no venimos más, la dejo un ratito porque ya vamos igual. Terminamos acá con los puntos que van doble y uno fijado. Ustedes si quieren no fijarlo, bueno, pero uno fijado acá en el bordecito. Entonces ya eso lo continúan por las vueltas que ustedes deseen, con el color que ustedes quieran y o si lo querían corto como está. Entonces sí lo voy a hacer un poquito más largo como se los había dicho y creo que le voy a agregar cuello. Para las que me han pedido, ¿qué cuello? Bueno, entonces vamos a agregarle un cuellito. ¿Bien? Ya sea un cuello alto o un cuello que se dobla. Vamos a ver cómo le hacemos allá. Le hacemos un cuello para complacerlas y verle cómo se ve con un cuello. Bueno, 34 centímetros le he hecho después de los aumentos de acá. 34 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 repeticiones de este. Bien. Bueno, vamos a hacer el bordecito en punto bajo. Si a veces el ganchito no da el mismo ganchito que estamos usando para entrar en estas partes que son un poco incómodas, usamos un ganchito de 5 milímetros menor. Bueno, hacemos una cadenita y entramos en el punto alto de medio y hacemos un punto bajo. El siguiente, un punto bajo. En la peguita y en el medio. En la peguita y en el medio. Bueno, ya he terminado todo el borde en punto bajo y estamos acá.
Siempre usé este ganchito porque es un poquito menor. Pero aquí voy a cambiarlo. Y hacer 1, 2, 3 cadenitas después de acá. Y acá voy a hacer un punto bajo. Pero voy a tratar de... Ve, acá comenzamos. Ese es el hilo con el que comenzamos. Acá llegamos de nuevo. Perdón. Un punto bajo, un punto alto acá. Ahora tratamos de ocultar el hilo acá y voy a entrar al ojito de nuevo. Acá. Hacemos un punto. 2. Y el tercero lo hacemos así. Medio. Medio. Y vamos al siguiente ojito. Acá. Como acá vamos de lo contrario, no vamos con aumento, sino con disminución hacia el cuello, hacia la curva del cuello, entonces tiene que ser menos. Y acá cerramos juntos. ¿Ve? Ahora, uno más. 2, pero el tercero acá. ¿Mm? O sea, dejando 3 puntos en el ojito, igual que abajo, pero unidos, 2 unidos de un lado al otro. Otra vez. Hacemos uno normal. Acá ya tenemos 2. Y el 3 lo sacamos a medias. Vamos al siguiente. Y también sacamos a medias. Cuando tenemos los 3 así, cerramos juntos. Acá estamos dejando un punto. En la segunda vuelta nos va a quedar más pequeño. Ahora ya tenemos acá uno completo y venimos, perdón, hacemos este y venimos del otro lado y hacemos esto y cerramos juntos. Y así. Bueno, acá terminando. Entonces, el tercero, sí, pero sin terminarlo, vamos al primero. Hacemos lo mismo. Junto. Y ahora acá hacemos 2 más, pero uno acá fijo. Uno en el borde fijo. Bien. Ahora 1, 2, 3 y me voy a regresar de nuevo. No en este primero, sino en el que sigue. De nuevo nos vamos a regresar en punto alto. Y en un momentito vamos a hacer otra disminución, pero no ahora. Ahora voy a irme punto a punto en punto alto. Punto a punto en punto alto, y conforme vaya viendo dónde necesitamos un poquito más de disminución, le voy a hacer. Bueno, tenemos la que hice, disminución, y 2 más. Voy a hacerle ya disminución de nuevo. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos acercando más y más a la parte más y más delgada. Se estamos rellenando esta parte. Ya estoy como por aquí. Más o menos por aquí. Pueden ver ahí, sí. Ya estoy más o menos como por aquí. Quiero disminuir un poquito más para comenzar a hacer la curvita del cuello. Bien. Entonces, una disminución más acá. 1, 2. Volteamos el tejido y hacemos la tercera. Y vamos normal primero. Normal. Y un poquito más acá hacemos una disminución. 3 puntos después, para que les quede claro ahí. 3 puntos después hacemos esto. Y ya después hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. En el que indica 4 acá, una disminución. 5, una disminución. Así. Avanzamos 3 de nuevo. 1, 2, 3. Y acá en el cuarto y el quinto lo cerramos junto. Bien, de este modo rellenando cada uno de los espacios de abajo. No estamos dejando
ninguno sin espacio o saltando un punto para que nos quede reducido, no. Todos rellenos pero cerrados juntos, cada 3. Bueno, una disminución acá y una disminución acá. Vea que llevamos el cuello al revés de lo que normalmente les acostumbro a hacer, ¿verdad? Comenzamos del cuello, las prendas, muchas suéteres o blazer, hemos comenzado del cuello todo hacia abajo y terminamos en el cuello al final, pero con un bordecito, no haciendo esto. Bueno, entonces ya acá les hice disminución cada 3, para que recuerden 2 disminuciones, porque vamos haciendo la curva del cuello. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y ya nos vamos de punto a punto hasta saber. En cada persona se puede cambiar eso, ¿verdad? Yo lo voy haciendo a mi cuello. Puede que usted necesite más disminuciones porque tiene así como el cuellito más delgadito. Pueda que necesite menos disminuciones. Casi que menos no, porque normalmente el tejido cede un poquito. Bien, pero pueda que si usted lo quiere más ajustadito, más a su cuellito, entonces le hace más disminución. ¿Sí? Bueno. Total 9 vueltas. Acá. 9 vueltas. Para recordarles, aquí hice la primera disminución, después 1, 2 normales, la tercera disminución que era cada 3 puntos, una disminución. Después hice 1, 2, 3 vueltas y volví a repetir la misma disminución de esta hilera. Cada 3 puntos, un punto reducido. Y de último le hice una normal. Bien, entonces en total 9. Usted puede hacer menos, usted puede hacer más. Usted se lo va midiendo y si su cuello es muy alto, pues le hace más o es al gusto, a su gusto. Bueno, acá habíamos hecho la hilera de punto bajo. Ahora hice estas 9 y estoy del otro lado. Vamos a repetir lo mismo de acá. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacer, como siempre, en la esquina se hace una cadena. Entramos en el medio del punto y hacemos un punto bajo. En la pega hacemos otro punto bajo y en el medio otro punto bajo. No hagan 2 puntos, no haga 2 puntos en el medio porque se le puede quedar extraño, especialmente cuando ya vamos en las próximas vueltas. Le puede quedar como que con curvas. Entonces mejor hagamos así: un punto atravesándolo y un punto en la pega, un punto atravesándolo y un punto en la pega. Así me voy hasta abajo. Bueno, ya he terminado todo el borde, todo hasta acá, al igual que como comenzamos, pero vamos a seguir porque le voy a hacer un bordecito que me gusta así, un bordecito bastante amplio. Ahora volteamos el tejido, hacemos la segunda y voy a hacer punto medio alto, pero este primero no, sino el que sigue. Perdón, este no es un primero, este es el mismo punto. Entonces el punto que sigue, que siempre el primero cuesta un poquito sacarlo, entonces sacamos 2 ahí y después el tercero así. Hacemos la esquina y así, lazamos el hilo y pasamos directo. Lazamos el hilo y pasamos directo. Así me voy a regresar y después en la tercera hacemos los ojetes que los quiero acá. Solo voy a poner 2 botones porque son gigantes y los quiero nada más acá en la cintura. Así. Bueno, vamos a calcular los ojales. Bien, yo quiero esos 2 nada más, entonces no voy a hacer nada acá en la hilera de aumento para que quede un borde más relleno acá con el botón, más o menos donde está esta marquita, y el otro acá, como la parte del cinturón nada más. Bien, entonces, como son tan gigantes, vamos a hacer así. Eso es a su gusto si lo quiere poner más pequeño o quiere poner varios, como les indiqué antes. Bueno, vamos a hacer, como él es tan grande, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a saltar 5 puntos también. 1,
2, 3, 4, 5. Acá en el 5 vamos a hacer un punto medio alto. Y siempre cuando es así, cuesta un poquillo, entonces lo hacemos así. Y acá continuamos al siguiente. Bien, pero antes de eso corroboramos de que el botón nos pase. Bien, allá pasa, un poquito ajustado, pero es mejor así. Entonces ya acá tenemos el primero en la hilera que me estoy regresando en punto medio alto. O sea, fui punto bajo y ahora en punto alto, medio alto. Ahora continuamos a la siguiente marca y hacemos lo mismo. Acá tenemos la marquita, entonces más o menos en esa dirección. 1, 2, 3. Vamos a hacer uno más para dejarlo un poco más distante. Acá tenemos como en dirección de la marquita. No tiene que ser un orden exacto. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el hilo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos lo mismo. Perdón, es que acá el ángulo de la cámara me queda bien incómodo, pero así. Punto medio alto y ahora sí, punto medio alto todo el borde. Y por supuesto nos tenemos que volver a regresar y rellenar acá. Bueno, no sé si se aprecia bien ahí. Bueno, acá estoy, ya me regresé en punto medio alto también, o sea, subí una cadenita. Perdón, una cadenita así, doblé el tejido y hice la siguiente y me regresé. O sea, 2 cadenitas y me regresé otra vez en punto medio alto. Ahora estamos acá en los ojetes y quiero hacer acá 7 puntos medios altos. Para dejarlo, recuerda que hicimos 5 cadenas. Bueno, vamos a hacer 7 puntos medios altos. 7. Y ya comenzamos a rellenar de nuevo y volvemos a repetir lo mismo en el otro ojal y continuamos. Después me voy a regresar otra vez hasta acá y después venimos ya por el cuello. Bien, entonces termino de hacer esto acá, me vuelvo a regresar en punto medio alto hasta el cuello. Acá les pongo este fondo para que se aprecie mejor, pero vea qué bonito, ya me regresé de nuevo en punto medio alto. Entonces 3 vueltas de punto medio alto, 3 vueltas. Y la base que hicimos para comenzar, ¿verdad? Que fue la hilera de punto bajo. La primera hilera de punto bajo y 3 hileras de punto medio alto y dejando ya los ojales del lado derecho. Bien, bueno, usted puede decidir si lo hace el lado izquierdo también. Pero bueno, entonces llegamos al cuello y ahora me voy a ir sobre el cuello. Acá me faltó un detallito que probablemente me lo van a preguntar. ¿Cuánto quedó midiendo el cuello? Se lo podría medir al final, pero se me puede olvidar. En el cuello quedó de 39.5 centímetros al final. Puede que usted le haga más, puede que le haga menos, puede que usted teja más ajustado o así. Yo estoy tejiendo con un ganchito un poquito mayor al hilo. Entonces queda más abierto. Pero bueno, entonces acá como siempre es la regla, subimos una cadena, perdón, en este caso 2 cadenas, porque voy a hacer punto medio alto igual que acá. Y vamos a entrar acá en medio del punto. A veces se queda un poquito brillo por ser atravesado. Sacamos el medio punto acá. El siguiente. Y así. Nos vamos, continuamos, perdón. Y vamos del otro lado. Esto acá a veces queda rebelde por ser, me gusta tomar dos hilos, que nos quede ahí fuerte. De acá llegamos más fácil. Y así nos vamos en punto medio alto haciendo esta esquina. De todas maneras venimos con el color contraste, con el otro color, terminando todo un detalle, perdón, haciendo todo un detalle de otro tono, porque lo quiero combinar con los botones y en las mangas también. Entonces, bueno, vamos todo el cuello y acá volvemos a repetir lo mismo. Ya acá tenemos la base. Ya sea que van a poner el otro color, igualmente lo van a poner acá.
después de la base. La base nunca la hagan con otro tono porque les va a quedar muy imperfecto. Siempre hagan, digamos que la base, le puedo decir la base, la primera hilera de punto bajo en el mismo tono, para que después que le pongan el tono contrario o contraste, entonces les quede parejo. Bien. Bueno, me fui sobre el cuello, no en punto alto, sino en punto medio alto. Ya esta sería la número 10. Habíamos hecho 9, entonces la punto medio alto la utilizamos para continuar del otro lado. Entonces sería 10 vueltas en el cuello, no hice más. Después acá repetí de nuevo lo mismo de acá. Lo mismo. 3 de punto medio alto y la que habíamos hecho de punto bajo. Todo. Ya hasta llegar al final, y acá tenemos que ya cortar el hilo blanco. Entonces en el último puntito acá siempre se respeta el último puntito para hacer esquina, siempre. Disculpen, así. Y ahora ya un cierre. En mi caso tengo que asegurarme que estoy firmando, y ahí, listo. Esto lo vamos a ocultar cuando vengamos de regreso con la de color rojo, con la roja, o este que le llaman cerezo maduro, que es muy bonito. Y vamos a dejarlo del lado del frente para hacerle esto. No vamos a utilizar la espalda, vamos a utilizar ya el frente. Y esto lo voy a hacer en todo el borde, en todo el borde. Por supuesto, esta puntada no, pero que le voy a poner este color en todo el borde. Bien, vamos a comenzar de acá. Para cuando termine acá con el borde toda la vuelta, termino acá, vamos a hacer el cierre acá. No quiero hacer el cierre acá. Bien, entonces vamos a poner el hilo por acá. Vamos a atarlo un poquito mejor por acá. Y entramos no en las piñitas, sino que acá. Y hacemos un punto bajo. Ahora, esto lo vamos a cortar en un momento. Ahora me paso del otro lado, desde hasta acá. Acá lo voy a aprovechar ya que está de metiche. Ahí. Acá de metichito. Le vamos a estripar. Ahí un momentito. Acá vamos a hacer 2. No me gusta eso ahí. Vamos a cortarlo. Ok. Entonces, ok, tenemos acá 2. Ahora 1, 2, 3 cadenas y volvemos acá al mismo punto y hacemos 2 puntos bajos. Ahora bajamos del otro lado y hacemos 4 puntos bajos separados por 3 cadenas. 3 cadenas, 2 puntos bajos, vamos del otro lado, 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer acá 2 puntos bajos. Ahora en el medio entre esta y esta, acá vamos a hacer 2, 1, 2, en el medio de los puntos que van juntos, 1, y del otro lado de nuevo 2, pero no haciendo piquito, nada más así. ¿Ve? Nos van a quedar 3 piquitos en cada abaniquito, piñita, como le quieran llamar, ramita. 3 piquitos en cada una. Ahora acá volvemos a repetir. Entramos acá. 1, 2, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir. Esto ya es indicando un final de nuestra prenda en la parte de abajo y en todo. 2 y volvemos a repetir el piquito. Bien, así todo. Y ya después venimos
para hacerlo del borde, que va a ser sencillo. Bueno, ya les he terminado todo el borde. Llegamos acá donde está la V y continuamos en punto bajo. Acá le vamos a hacer 2 para que quede rellenito. Acá en el bordecito. Acá a veces cuando tenemos que atravesar un punto, por lo general es un poco rebelde. Y acá entramos y hacemos 1. Y en este último acá vamos a hacer 2 para hacerle una bonita esquina. Perdón, vamos a hacer, discúlpenme, una cadena y otro punto en el mismo punto. Ahora hacemos una hilera de punto medio alto. Una hilera de punto medio alto. Toda la vuelta hasta llegar del otro lado. Es como para dejarle un contraste así nada más, hasta llegar acá. Ya sabemos, y vamos a hacer lo mismo para hacer la última esquina acá bonita. 2 puntitos en el mismo punto con una cadenita para que nos haga ahí la esquinita. Y la misma cosa vamos a hacer en el cuello. Llegamos acá y en el mismo punto hacemos 2 puntos. Acá 2 puntos separados por una cadena para hacer la esquina y volvemos. Bueno, quiero hacer la esquina bonita. Vean la diferencia de acá, qué bonito, parejito, y acá. Acá ha quedado bien, pero acá no quiere quedarme bien, entonces le agregué de nuevo hilo y vamos a hacerle el final en hilo, esto era punto medio alto, en hilo blanco para que me quede parejo. Porque es algo que si uno quiere que quede bonito, pues hay que hacerle lo mejor que se puede. Entonces, bueno, acá estamos en la esquina y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer acá 2 puntos, aunque haya quedado bien. Vamos a hacer acá 2 puntos en el mismo punto. Ahí me disculpan porque esto lo tenía que hacer antes cuando venía con el hilo y no quedara este nudillo ahí, pero bueno, no importa. Entonces ya acá punto bajo porque no quiero que me quede con una altura distinta a esta. Punto bajo no se va a notar, casi que punto deslizado, no importa, pero que tenga un lugar para que quede parejo. Así soy yo. Si hay que deshacer un tejido, se deshace, pero que quede lo mejor que se puede. Lo mejor que se pueda. Así. Y vamos a terminarlo acá. Vamos a terminar con un punto deslizado y aquí ocultamos el hilo. Este hilo que vamos a cortar ahora, debía de haberse ocultado en esta hilera antes de comenzar. Pero bueno, ya me fallé ahí, entonces está bien. Ahí vamos a ver de qué manera lo ocultamos. Podemos hacer esto. Ahora lo traemos para atrás. Este mismo hilo. Por los puntos rasos hacia atrás. Y ya venimos con el borde. Este borde, si no lo quieren hacer, se lo pueden saltar. El paso ese no tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. Pero si les gusta así, este ganchito está nuevo y se me pega. Uno se acostumbra a uno siempre, ¿eh? Este bandido es mi amigo y es una delicia. A veces cuando están muy nuevos, bueno, acá donde me ha quedado el nudito, lo vamos a hacer así. Como comenzamos. Perdón, acá. Comenzamos con punto bajo, ¿verdad? Entonces, un punto bajo, una cadena y un punto bajo, de nuevo haciendo la esquina. Ahora terminamos igual con punto bajo, pero más parejito.
más parejito. Si es para regalar especialmente o si es para vender también. Que revisen, que vean los clientes y que se encuentren que tienen algo bastante bien acabado. Este error acá se lo ahorran ustedes. Vamos a meter acá un punto más. Cuando lo van a hacer mejor, terminan en el mismo color de hilo, porque siempre queda, este me quedó regular, pero no lo mismo. ¿Lo ven? No lo mismo, porque quedan disparejos. Bueno, entonces acá vamos a terminar con el último punto, perdón, con el punto de cierre. Acabamos y ocultamos el hilo, por supuesto, por detrás. Normalmente yo aprovecho por estas partes acá. Con un ganchito a veces menor es más fácil, pero podemos, si escuchan un sonido muy fuerte, es una lapa o loro gigante que está por aquí cerca. Y acá lo pasamos por debajo de acá y no se nota ni por el frente ni por detrás. Ya teniendo acá todo lo oculto que se puede. Bueno, vamos a hacer las mangas. Recuerden que yo había hecho 20 cadenas. Si ustedes hayan hecho 10, si ustedes han hecho 30, 40 o así. Recuerden que esta puntada de motivos va de 10 en 10. Yo le he dejado 2 motivos de este para debajo del brazo. Bien, entonces nos vamos a regresar así para llevar el orden. Bien, vamos a hacer así. Vamos a contar, nos vamos a regresar 10 puntos hacia atrás. No contando este que fue el que hicimos en aumento, sino contando el punto que comenzamos rellenando con cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, en el 10 ponemos el hilo. Si usted lo que hizo fueron 10 cadenas porque es la pequeñita, entonces inicia en la 10, no importa. No importa cuántas cantidad de cadenas hayan hecho, nos vamos a regresar 10. Esa es una pregunta muy frecuente, muy frecuente. Bueno, entonces nos regresamos 10, ponemos el hilo, ¿sí? Hacemos 2 cadenitas, perdón, una cadenita, porque me voy a ir en punto bajo. En punto bajo, lo voy a rellenar acá en punto bajo. Bien, esto lo voy a rellenar en punto bajo. Ya después lo van a entender el por qué me regresé 10. Recuerda que acá habíamos dejado 2 cadenas que yo les dije que me dejaran dos hilos y usaran solo un hilo. Bueno, acá lo ocupamos así para que nos quede más fácil. A mí es por el ángulo de la cámara que me queda difícil de ver, pero lo puedo hacer. Bueno, entonces vamos a rellenar acá. No vamos a poner 2 puntos en uno porque nos varía en el futuro, ¿verdad? La próxima hilera la necesitamos el orden. Entonces, llegando acá al último puntito. Bien, acá vamos a hacer, perdón, falta uno. Al último punto acá. Sí. Ahora hacemos lo que toca acá. 1, 2 cadenas, bajamos acá y hacemos esto que ya lo saben. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y entramos acá. 1, 2, 3 cadenas y nos vamos del otro lado. Y ahora 1, 2 cadenas y comenzamos acá. Ya esta forma la saben. Esto acá, así. Saltando desde acá, así. Voy a darle la vuelta y volvemos acá. Cuando esté acá, volvemos. Bueno, acá para recordarles. Entonces saltamos, ya esto lo saben, ¿verdad? 3 cadenas, una piñita, 3 cadenas, una piñita. Y para salir de ellas, 2 cadenas. ¿Sí? Y no usemos este punto, que pareciera un punto allá, pero no es. Usamos los puntos de cadena.
los puntos de cadena que habíamos dejado anteriormente. No sé si se observa bien ahí, para que dejemos los 10 puntos de este lado y los 10 puntos de este lado. Bien, el orden, o los 30, o los que tengan. Bueno, acá terminamos en la cadenita que dejamos antes, con un punto deslizado. Ahora sí, 1, 2, 3 cadenas, y acá vamos a hacer en el mismo punto. Este va a ser distinto a la hora de llegar, de comenzar y terminar, porque va cerrado. Ahora avanzamos, perdón, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y avanzamos 1, 2, 3, y en el que dice 4 hacemos una cajita. 1, 2, 3, saltamos una y hacemos una cajita. Ahora 1, 2, 3, 4 y nos movemos 1, 2, 3, y en el que dice 4 acá, 1, 2, 3, en el que dice 4 acá que comenzamos, hacemos, perdón, 2 puntos altos. 2 puntos altos acá, ¿sí? Y volvemos a salir con 4. 1, 2, 3, 4. Bien, recuerda lo que sigue acá. 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3. Vamos del otro lado para hacer la otra cajita. ¿Ve? Tenemos una cajita acá, encima de los puntos cerrados. Y ya la próxima cajita acá, ya los demás lo saben. 1, 2, 3, 4. Y vamos al punto doble. Bien, esto es. Por eso les dije que se movieran 10 hacia atrás cuando venimos con punto bajo. Bien, así. Ya estamos dejando acá la base para las conchitas. Bueno, ya acá es rapidísimo porque es una manga y es muy corto. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y otra vez comenzamos en los puntos de cadena. ¿Ve? No dejamos así. Comenzamos en los puntos de cadena con un punto doble saliendo de ella. Ya acá dejamos una casita. Ahora acá vamos a hacer otra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Saltamos 1 y hacemos otra casita. Y acá nos ha quedado 2. Ahora 1, 2, 3, 4 y avanzamos 1, 2, 3 y ya acá estamos en este. Acá les quiero mostrar algo que si ustedes ya lo saben distinto está bien, pero quiero que se vea bien ahí porque lo vamos a hacer siempre igual. Bueno, vamos a terminar con punto deslizado normal, ¿verdad? 1, 2, 3. Punto deslizado normal. Acá. Punto deslizado normal. Pero me gusta porque quiero que me queden todas iguales. Me gusta entrar así. Y acá les hago un punto bajo. Ahora, 1, 2 cadenas. ¿Por qué? Porque el punto bajo lo vamos a contar como una cadena. Bien. Esto lo vamos a repetir en todas las veces que llegamos. Ahora hacemos acá el punto doble. Y ahora, ¿qué nos tocaría acá? 2 cadenas. Ya esto sí lo saben. Bajamos acá. ¿Sí? Y después una cadena. Y hacemos acá los 7 puntos. Y 7. Una cadena. Y bajamos acá. 2 cadenas. Y hacemos los puntos dobles acá. Bueno, acá termino, recuerden, una cadena, bajamos acá, 2 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos un punto deslizado como pertenece, ¿sí? Pero me gusta entrar acá y hacer un punto bajo. Ahora 1, 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué tocaría acá? Una cadena y comenzamos a hacer las piñitas.
Bien, 2 cadenas y ya esta parte la saben bastante, ¿eh? Ya usted la sabe, ya la hemos, si ha llegado acá, ha repetido esto bastantes veces. Acá tenemos la última, entonces recuerden, salimos con una cadena y vamos a los puntos dobles. Ya acá les he repetido varias veces. Bien, entonces recuerden el inicio y el final. Ya después saben acá lo que continúa, ¿verdad? Ya lo repetimos acá. Bueno, en la manga le he repetido esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en la número 8 terminamos así. Vamos a poner el otro hilo para hacerle lo mismo que hicimos en el borde de abajo. Entonces acá hacemos lo mismo, un remate y un cierre. En este caso ya lo tenía acá cortado el hilo y esto lo ocultamos hacia acá. Bien, ya cuando lo ocultamos ahí lo que queremos, lo cortamos después. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que he hecho en la parte de abajo. Lo mismo. Vamos a poner el hilo por aquí para rematarlo. Hacemos un punto bajo. Vamos a rematarlo un poquito más por acá. Y acá recuerden, hacemos 2. En el medio de acá 2. Y hasta estamos ocultando acá el hilo, los 2 hilos. Ahora ya entramos acá. ¿Recuerdan? 1, 2, 1, 2, 3 cadenitas y 2 puntitos. Lo mismo que hicimos abajo. Ahora nos movemos a la siguiente y hacemos lo mismo. 2, 1, 2, 3 y volvemos a hacerlo. Ya cuando se cansan de este color, que ya no tienen algo que lo combine con ellos, por ejemplo zapatos o cartera o algo, entonces se lo cambian por otro tono y ya. Ya no le dejan este rojizo, sino que, por ejemplo, ¿verdad? Si tienen este, y si no, que le ponen ahí que era un verde o le ponen, qué sé yo, otro color. Bueno, entonces así continuamos toda la manguita y la otra también. 3 cadenas. Eso es indicando ya un final, un bordecito para ya decir que hemos acabado. ¿Ven? Ahí todavía tenemos el hilo, ¿ven? Acá, bien oculto todo esto acá. Entonces acá, sí. Ya lo dejamos prensadito y cortamos. Bueno, acá terminamos con 2 de este lado, como siempre, como hicimos a este lado. Acá dejamos uno, entonces entramos acá y acá hacemos un punto de cierre. Bien, un puntito de cierre. Y listo. Volvemos y ocultamos el hilo y limpiamos todo como les indiqué antes. Bueno, ahora vamos con el amigo super botón. Bueno, este acá ha quedado fácil, ya este acá ya lo puse. Ese súper gigante. Entonces, contamos la hilera en la que estamos y calculamos exactamente ponerlo donde pertenece, ¿ve? Gigante, gigante, pero decoran muy bonito. Bueno, entonces, acá se los tengo adelantado. Es un botón así. Entonces, con el mismo hilo, eso más o menos ya lo saben, ¿verdad? Entonces, exactamente, por ejemplo, acá está la hilera de aumento y acá está casi la última, o sea, en medio de estas dos hicimos el ojal. Entonces igual, en medio de las dos ponemos el botón. Ahí yo lo quise hacer con el mismo hilo grueso del tejido porque si él lo permite, entonces lo volvemos a asegurar. Acá volvemos a entrar si quiere y si él lo permite, y si no, pues usan hilo de coser. Si no se permite o si el botón es muy delgadito ahí. Y acá es para mostrar que ya puse el botón. Bien, entonces teniendo ya buenos hilos, si permiten 3 vueltas, entonces bien,
Lo atamos por acá. Así. Un dislike por poner un botón. Vale, vale, vale. Entonces, cuando hacemos ya varios así, porque a veces me dan dislikes y por un botón, si está bien, está bien. Bueno, cuando tenemos varios así lo cortamos y esto lo pasamos del otro lado para acá, para que se quede oculto. Acá lo terminamos de limpiar. Entonces nos queda entre el botón y el tejido y no se va a ver ni por detrás ni por delante. Y esa clienta va a estar ahí buscando dónde y cómo pusieron el botón. Bueno, entonces eso se los adelanté así rapidito, como les indiqué. Si ustedes quieren continuarle botones hasta arriba y que les cierre bien el pecho y todo eso, tienen que hacerlo. Eso es, acá estamos en cuando estamos en esta parte es la decisión de que si queremos hacerlo como blusa o vestido y botones hasta arriba, aunque puede ser un vestido con un top, ¿verdad? Puede poner un vestido con esos tops que vienen muy bonitos, que es como un brasier pero decorado bonito, también vestido, como blusa, también. Pero si lo quieren como que es cerrado, porque me han dicho cuando yo publiqué el pequeño, que cómo hacerlo cerrado, entonces acá está la decisión. Acá está la decisión. Más cadenas de las que yo le hice. Eso sí, no les va a quedar ajustadito a la cintura. Les va a quedar más parejo. Pero, si quieren lo pueden continuar. Hacen una cantidad de disminución y después vuelven a hacer lo de la cintura. Como lo hice acá. El tejido es para jugar. Pero eso sí, acá es acá es el momento de decidir de si quieren que les quede como blusa y botones hasta arriba, o igual un tipo de blazer o suéter que les cierre hasta arriba. Entonces acá es la decisión en las cadenas que hacemos acá. Eso sí, si le hacen mucha cadena acá, pues no pueda. Si le hacen mucha cadena acá, la manga le va a quedar mucho más amplia, aunque es bonita. Ella luce una manga campana, una manga bonita, se ve bonito, se ve elegante. Pero si no la quieren así, entonces al momento de regresar para hacer la manga, tienen que hacer disminución. Cuando hicimos la hilera de puntito bajo, aprovechan y hacen disminución al momento de hacer la manga, para que les quede amplio en el pecho, pero la manga más pequeña. Bien, entonces, eso es ahí, para que no se me pasara esa parte que me han preguntado, qué pasa si quieren hacer botón, o si no quieren hacer nada, que lo quieren así parejo, entonces simplemente se saltan este paso, la parte de los botones, siguen directo sin hacer los ojetes. Son preguntas que yo las tengo por ahí, que la quieren hacer 3/4, entonces hacen menos hileras, menos repetición de motivos. Que la quieren hacer corta, no le hacen nada. Bien, bueno, así nos ha quedado ya este amigo, como le digo yo. Vea qué lindo que han quedado estos bordes así. A mí me gustan mucho. Acá en la cámara es un poco complicado de mostrarlo todo, pero sí, me gusta bastante el amiguito. Entonces, así nos ha quedado ya con los botoncitos, como se los mostré al principio. Así nos quedaría por detrás, por dentro, que esto sí lo hacen en un tipo de hilo. Este es bastante rústico al tocarlo. Posiblemente cuando se lave se le va a quitar un poquito más eso rústico, pero hay ciertos materiales que se tocan como sedosos, preciosos. Imagino por dentro muy bonitos. Bueno, entonces así nos ha quedado este suéter, blazer, como le quieran nombrar, porque de verdad uno busca nombres y hay demasiados nombres para esto. ¿Ven? Así nos ha quedado las manguitas, desde arriba, todo, las dos, y la parte del cuellito, que si lo quieren hacer así, bien, y si lo quieren hacer así, también, que a mí me gusta más así. Bueno, este amigo pesa. Así que bueno, encantadísima de haber llegado hasta acá con ustedes. Un abrazote, bendiciones para todos, y ahí la ponemos a modelar a ver qué tal se nos ve, con vestido o con jeans. No tengo un vestido liso de manga corta como para esto, pero sería precioso. No sé si me explico con eso. Son un tipo de vestidos que son de manga corta
pegados al cuerpo, lisos. Se vendrían lindísimos con esto. O con jeans. Simplemente con jeans o pantalones de vestir, que se ve muy bonito. Bien. Bueno, ustedes eligen el color que desean. Cualquier consulta, por favor, me la hacen. No sé qué más me podría faltar. Así que con esto lo llevamos a modelar. Bendiciones y nos vemos en los próximos videos. Acá les dejo esa modelo, que a veces es un poco tímida, pero hay algo hace, algo hace. Bueno, me dijeron que tenía que sacar la cara por un poquito. Entonces, bueno, saqué la carita por ahí por un poquito porque he estado así como que muy apachurradilla, no sé cómo decirlo, un poquito triste porque, bueno, no un poquito, pues he estado en luto por la partida de mi padre. Entonces, no salgo mucho que así, pero bueno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Muy agradecida con usted de poder estar acá una vez más. Y si eres nueva, pues bueno, bienvenida. Y acá les dejo el blazer, suéter, cardigan, como le quieran llamar. Así que bueno, un abrazote, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en los próximos videos, primero Dios. Cualquier cosa que se me haya pasado, por favor, me lo pregunta y yo con gusto le contesto cada uno de los mensajes. Bueno, ahí está la cara de doña Jenny. Y acá les voy a dejar al final también el video del próximo video, digamos, que viene, si Dios quiere. Así que, bueno, muy agradecida en realidad con ustedes. Ahí está. Y la cara de doña Jenny también. Y nos vemos en los próximos, primero Dios. Chao, chao.